Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra hay que caminar. Dios de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que me estén acompañando el día de hoy en este programa tan especial para mí, como lo es hablar sobre el canon bíblico, un tema histórico. Ahorita no me voy a meter en muchos criterios de teología ni cosas de esas, no. Simplemente conocer cómo se dieron algunos eventos para que la iglesia, allá por el siglo IV, siglo V, definiera los libros canónicos, definiera una cosa que nosotros llamamos Biblia el día de hoy, y cómo este desarrollo histórico tuvo, grandes controversias, grandes problemas, y un sinfín de criterios que había que considerarse para el establecimiento de un canon bíblico, porque nosotros el día de hoy podamos tener una Biblia. Hubo que haber un gran desarrollo progresivo, obviamente, en la definición de qué libros es palabra de Dios. Ese es el tema de hoy, la historia y el desarrollo del canon bíblico dentro de la iglesia primitiva, y cómo hasta el día de hoy los efectos de estas decisiones tomadas por los santos padres primitivos nos ofrecen las Sagradas Escrituras que hoy nosotros con gran gusto, con gran veneración, con gran emoción podemos leer y vivir todos los días en la liturgia. Pero antes de continuar, recordarles que estamos transmitiendo en la señal de www.valoraradio.org y también estamos en vivo por la señal de Facebook Live en la página de Valora Radio. Aquí estoy ya listo para recibir todos y cada uno de sus comentarios para que podamos participar, podamos interactuar en este tema tan importante como lo es la historia del canon bíblico. Bueno, empezando, hay que decir esto y que quede muy claro, ¿no? El tratado o todo este desarrollo que habla de la inspiración e inerrancia de las Sagradas Escrituras nos reflejan entonces que hay libros que tienen a Dios como autor, que fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y así como lo oyeron, el autor de las Sagradas Escrituras es Dios, por lo tanto no pueden contener ningún error. Y cuando decimos que el autor es Dios, no estamos descartando la creatividad y la capacidad de los escritores humanos que redactaron esos textos. Nosotros no creemos en un libro dictado por Dios, creemos en un libro inspirado por Dios dentro de los contextos históricos y dentro de las mismas capacidades de los escritores inspirados. ¿Se entiende? Pero decimos sin lugar a duda que el autor es Dios y por lo tanto no hay error en las Sagradas Escrituras. Bueno, este desarrollo, esta evolución que tuvo lo que hoy definimos como canon bíblico, comenzó obviamente vamos a pensarlo así, desde antes de Cristo, obviamente. ¿Por qué? Porque los judíos tenían una gran cantidad de documentos que ellos consideraban inspirados, pero ellos, el pueblo judío, no tenía un canon definido, un canon cerrado. Es decir, ellos no habían establecido un listado o una guía de qué libros eran inspirados por Dios y cuáles libros no. Ellos no tenían eso. Con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, toda la autoridad para establecer un canon de Sagradas Escrituras pasa a la iglesia. Es decir, el pueblo judío, aunque definen un canon para ellos muy posteriormente a la época cristiana, ya no tienen la autoridad para establecer cuáles son los libros o no libros canónicos para los cristianos. Por lo tanto, que quede muy claro, y esto es la principal idea que hay que establecer, el canon sagrado de escritos inspirados por Dios es definido por la iglesia, no por el pueblo judío como tal, ni tampoco en los siglos posteriores a las formulaciones de estos primeros intentos de la iglesia de establecer un canon que queda cerrado de alguna manera a principios del siglo V. Luego
queda casi cerrado para el siglo XV y obviamente se cierra ya de manera definitiva hasta el siglo XVI. Pero bueno, ese es el desarrollo que vamos a establecer el día de hoy. Estoy listo para recibir todos sus mensajes a través de redes sociales. La palabra canon, ¿qué significa la palabra canon? Significa regla. La palabra canon significa regla, un modelo, una medida a seguir. Por lo tanto, cuando hablamos de canon de las Sagradas Escrituras, es la regla que define cuáles son los libros inspirados y cuáles no. Y esta nomenclatura para definir qué libros son canónicos se empieza a utilizar a partir del siglo III. Es decir, que antes de esa fecha no se hablaba de un canon de Sagradas Escrituras hasta finales del siglo III. Y obviamente esto concluye a finales del siglo IV, principios del siglo V. Hay un documento muy antiguo que se llama el Prólogo Monarquiano, así se llama, que se piensa que es del siglo III, afirma que el canon empieza en el Génesis y termina con el Apocalipsis. Es decir, fueron los primeros intentos de establecer un canon, una regla de libros inspirados, pero como podrán ver es hasta el siglo III, ¿sí? El primero en utilizar este término fue San Atanasio, ya por el año 350, porque él en unas controversias decía que ciertos escritos no eran canónicos, no pertenecían a la regla. Y es a partir de entonces cuando empieza a surgir de manera ya muy natural, tanto en Occidente como en Oriente, el uso de esta terminología para aplicarse a las Sagradas Escrituras. Los libros canónicos y los libros no canónicos, lo que pertenecían al cuerpo de Sagradas Escrituras y los que no. Es a partir del siglo IV, finales del III, principios del siglo IV. Inclusive ya la Iglesia, en sus primeros concilios, como lo fue el concilio de Laodicea en el año 360, ya empieza a establecer qué libros se deben y cuáles no se deben leer, pero aún no los define. Es decir, la Iglesia ya empieza a establecer qué libros forman parte de su liturgia y cuáles libros no, para que los sacerdotes no innovaran e integraran a la liturgia libros y documentos que no estaban previamente autorizados por una autoridad eclesial. A eso se refiere, pero no porque hubiera un canon cerrado todavía. Estamos hablando del año 360 en el concilio de la Odisea. Aún no existía un canon cerrado. Pero sí se empezaba a hacer fuertes discusiones en qué libros pueden ser o no pueden ser considerados como verdadera palabra de Dios. Y esto tiene un sentido muy importante. A finales del siglo II, principios del siglo III, surgieron una gran cantidad de documentos que se hacían llamar a sí mismos evangelios. Nosotros conocemos 4 evangelios, ¿no? El de Marcos, el de Lucas, el de Mateo y el del apóstol San Juan. Conocemos 4 evangelios. Bueno, no eran los únicos. Eran una gran cantidad de evangelios, que el de Pedro, que el de Santiago, que el de María Magdalena, que el evangelio de Judas, una gran cantidad de documentos que se presentaban en la iglesia primitiva como evangelios. Pero nunca la iglesia los había utilizado dentro de su liturgia. Por lo tanto, se empiezan a crear las primeras distinciones entre libros que sí forman parte de la liturgia y cuáles no. Y es entonces cuando estas fuertes discusiones motivadas por una gran cantidad de herejías que empiezan a surgir en la iglesia primitiva, se hizo obligatorio el establecer un canon, una regla de decir, estos libros sí son inspirados, estos libros no son inspirados. Hay muchas leyendas en torno a cómo se determinó el canon bíblico. Incluso en alguna ocasión llegué a escuchar que el canon se definió porque un obispo agarró todos los escritos que hablaban de Jesucristo, agarró todo el Antiguo Testamento, lo tiró al aire y los que quedaron arriba de la mesa, esos son los canónicos. Y los que se cayeron no eran canónicos. Tonterías como esas, ¿no? Como que vino una palomita y le inspiró a algún otro obispo cuáles eran inspirados por Dios y cuáles no. Obviamente eso no tiene que ver. Es un desarrollo teológico, es un desarrollo doctrinal, evolutivo dentro de la iglesia primitiva, en la cual se iban creando los criterios que permitían a la iglesia definir cuáles libros estaban de acuerdo con la revelación y cuáles debían ser custodiados como revelación divina. También hay que definir 2 términos muy especiales. Una cosa es un libro canónico o un documento canónico y otra cosa es un libro inspirado. Son 2 conceptos que son diferentes, van de la mano, pero son diferentes. Son diferentes criterios los que hay que tomar en cuenta para uno o para el otro.
Un libro inspirado, obviamente puede atribuirse, o decir que un libro es inspirado, puede atribuirse al contenido del libro, por supuesto que sí. Ejemplo, la carta que escribió el Papa San Clemente Romano a finales del siglo I, en esta carta él dice textualmente, escribo esta carta inspirado por el Espíritu Santo. Y todo lo que dice el documento está conforme a la doctrina, por supuesto que sí. Pero no por eso es canónico. ¿Se entendió? Sabemos que todos los libros canónicos son inspirados, sí, pero no todos los libros inspirados son canónicos. Esta distinción hay que hacerla para establecer entonces que todos los libros que están dentro de este canon bíblico supone, además de que sean inspirados, para que sean canónicos tienen que ser inspirados, pero también deben ser declarados como tal por la Iglesia. Así de sencillo. La declaración de la Iglesia de que un libro es canónico es la que le da, vamos a ponerlo así, la certeza y autoridad al documento. No solo por ser inspirado, sino porque es declarado, inspirado y canónico. La autoridad, al final de cuentas, reside en la Iglesia. Es la Iglesia la que determina cuáles libros son inspirados y cuáles no, independientemente si existan otros documentos que fueron redactados bajo inspiración del Espíritu Santo o no. ¿Por qué? Porque para establecerlos como palabra de Dios de manera especial tenían que cumplir un cierto tipo de criterio y sobre todo que formaran parte de la liturgia desde el inicio de la Iglesia primitiva. No todos los documentos inspirados que pueden escribirse a lo largo de la historia tienen que ser forzosamente incluidos en el canon bíblico, por supuesto que no. La declaración de canonicidad de un documento es porque era inspirado por Dios y contribuía al resguardo y anuncio de la revelación dada por Dios, es decir, para poder anunciar el depósito de la fe. Y como Dios da esa autoridad a la Iglesia, y dentro de la tradición y vida de la Iglesia surgen estos documentos, es la Iglesia la encargada de determinar cuáles libros deben formar parte de esta regla única y bien definida de libros inspirados que hoy conocemos como Biblia. Pero obviamente las controversias a lo largo de la historia fueron muchas. Y se habla principalmente del Antiguo Testamento. Vaya, si nosotros nos ponemos a establecer un criterio de historicidad de los libros de la Biblia, tenemos que hacer un parteaguas en decir cuáles libros del Antiguo Testamento fueron declarados canónicos y bajo qué condiciones, y cuáles del Nuevo Testamento y bajo qué condiciones. Se hace esta pequeña distinción porque hubo un proceso especial para cada uno de ellos y también existió una serie de controversias con respecto al Antiguo y otras controversias con respecto al Nuevo. Por lo tanto, debemos hablar de la historicidad de ambos documentos como tal, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En este proceso es cuando surgen dos términos que son muy importantes para el desarrollo de la historia. El término de protocanónicos y el término de deuterocanónicos. Los vuelvo a repetir. Protocanónicos y deuterocanónicos. Básicamente que esta distinción no es, y que quede bien claro, no es establecer cuáles libros son más inspirados que otros o cuáles son mejores que otros. No, esta distinción no es para definir que un libro es mejor que el otro o que uno es de primera línea y otro es de segunda categoría. No, todos los libros de las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, conservan la misma dignidad. No hay distinción de decir, este es más importante que este, o este es más inspirado que este dice más verdades que este. No. El término protocanónico y deuterocanónico lo único que definen es cuáles libros han sido siempre aceptados como palabra de Dios y cuáles habían estado con dudas de su inspiración. Que quede claro, estos dos términos no determinan la dignidad de un documento, solo establecen las controversias históricas, nada más. Y existen libros deuterocanónicos y protocanónicos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ponerlo así de claro. Protocanónicos son aquellos que todo mundo los aceptaba como inspirados, que no había duda de que formaban parte de la palabra de Dios.
y se refirieron a los deuterocanónicos, aquellos en los que existían controversia. ¿Se entiende? Bueno, estos términos, protocanónico y deuterocanónico, y disculpen que lo repita mucho, pero es para que quede clara la idea, siempre fueron definidos de manera especial y existen tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, es decir, de aquellos de los que se dudaba de su inspiración, son el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Sabiduría, el libro eclesiástico, el libro Baruch, los libros primero y segundo de los Macabeos y algunos capítulos del libro de Esther y de Daniel. Esos son los documentos que tenían fuertes controversias de si eran o no inspirados del Antiguo Testamento, pero también había en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, si alguien viene y les habla de los deuterocanónicos, hay que hacer la distinción del Antiguo, del Nuevo o de ambos. ¿Cuáles son los libros que se consideraban falsos, incluso así, en la Antigüedad? Del Nuevo Testamento era la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, la segunda carta de Pedro, la segunda y la tercera carta del apóstol San Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis. Además de algunos fragmentos en los evangelios de Marcos, de Lucas y de Juan. Entonces, cuando ustedes tengan una discusión en la que se refieran sobre deuterocanónicos y protocanónicos, quede claro que esta distinción es solo por respecto a la historicidad y aceptación de estos documentos en este proceso evolutivo y que existen controversias tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los protestantes, desafortunadamente, consideran que la palabra deuterocanónico significa falsos, y eso es un error. No significa eso. Y cometen otro gravísimo error al querer romper con la Biblia establecida por la iglesia primitiva, sustentada en errores muy, muy posteriores. Bien, ¿cuáles fueron los criterios de canonicidad? Es decir, ¿qué criterios utilizaron para decir este sí y este no? Muy bien, primero obviamente estaba en el hecho de la inspiración, que un documento fuera considerado inspirado, obviamente, claro, pero también el testimonio principal venía dado por el magisterio de la iglesia, es decir, aunque hubiera muchos libros inspirados, la iglesia en su vida litúrgica, por decirlo así, en su vida evangélica, aunque sea muy, muy temprana, ya era capaz y suficiente de dar testimonio de cuáles eran aquellos documentos que la iglesia había aceptado desde el inicio como verdadera palabra de Dios. Por lo tanto, la autoridad final recae en la iglesia en determinar cuáles son estos libros canónicos. Y principalmente era que estuvieran acorde con la doctrina, que fueran escritos en la época apostólica y que hubieran sido aceptados de manera generalizada en el cuerpo litúrgico de la iglesia en todas las regiones. Básicamente esos fueron los principales criterios. Ya en el siglo II y siglo III, tanto a muchos autores, incluyendo Orígenes y Tertuliano, ya establecían eso como el criterio básico de canonicidad, la vida misma de la iglesia que los había aceptado como verdaderos y que los había establecido como canónicos. Hay una frase muy importante que quisiera que recordaran siempre, que nos la da San Agustín allá a finales del siglo IV. Estaba en una discusión sobre una serie de herejías que surgieron a raíz de unas loqueras de un señor llamado Marción, en el cual hablaba de que había un Dios bueno, había un Dios malo, y que el Dios bueno, que era Jesús, fue matado por el Dios malo porque era muy vengativo, una serie de tonterías ahí medio extrañas, ¿no? Bueno, en este proceso, con esta discusión con la herejía marcionista, los que seguían a Marción citaban constantemente la Biblia, el Nuevo Testamento, y lo utilizaban para decir, mira, el Dios del Antiguo Testamento es malo y el Dios del Nuevo Testamento es bueno, ¿sí? Utilizaban las Sagradas Escrituras para hacer esa distinción. El problema era que los marcionistas pues obviamente decían, yo tengo la verdad, la Iglesia Católica no tiene la verdad. Pero San Agustín les contesta de esta manera, oye, ¿por qué estás usando las Sagradas Escrituras de los católicos para refutar la autoridad de los católicos? No se puede hacer. Si tú me dices que yo no le crea a los católicos, por lo tanto yo no puedo aceptar que la Biblia es palabra de Dios, porque son los católicos los que me están diciendo que la Biblia es palabra de Dios. No puedes agarrar
un decreto de la iglesia, darlo por válido y después decir que esta iglesia es falsa. No se puede. No puedes creer lo que a ti te venga en gana. Y entonces dice esta gran frase que todos conocemos, ¿no? Y él dice, no creería en el evangelio si no me mueve a ello la autoridad de la iglesia católica. Por lo tanto, sabiendo que la canonicidad de todos estos libros es un hecho sobrenatural que solo podemos conocer por revelación divina a través de la tradición de la iglesia, a través del testimonio de la iglesia, a través de la vida litúrgica de la iglesia, es por eso que debemos entender que la determinación final de cuál es la palabra de Dios recae directamente en la iglesia, en la cual les ha sido dada toda la autoridad. Inclusive, muchos libros en la antigüedad se usaban en la liturgia y que no forman ya parte de las Sagradas Escrituras. La carta de Clemente, por ejemplo, los escritos del pastor de Hermas, etc. Es decir, al final de cuentas, la misma iglesia tuvo que retirar libros que eran mismos de la iglesia y decir, estos no son canónicos. Son inspirados por Dios, sí, pero no forman parte del canon de la Biblia. ¿Por qué los protestantes rechazan los deuterocanónicos del Antiguo Testamento? Muy sencillo. Porque quisieron, porque no hay otro criterio. Calvino, él decía, pues yo los rechazo porque así me inspiró el Espíritu Santo, y no da más testimonio, es decir, no establece un criterio de canonicidad válido, ni siquiera en la historia, ni siquiera fundamentado en los mismos documentos. Y en el caso de Lutero, rechaza los deuterocanónicos por la simple y sencilla razón de que contrarrestaban contra su locura, su herejía de que somos salvados solo por la fe. Como estos libros no le sustentaban sus ideas, obviamente los quiso desechar. También quiso desechar la carta de Santiago. No se les olvide eso. Y también quiso desechar la carta a los hebreos. Pero obviamente ya no podía, porque eran parte integral de la liturgia de la iglesia durante 15 siglos, 16 siglos. No podía ya hacerlo. Pero entonces se fue en contra de los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, principalmente para contrarrestar con el libro de Macabeos, que era donde se hablaba claramente del purgatorio, de cómo podemos ofrecer indulgencias por la iglesia purgante y cómo no somos salvos por la fe, sino también por las acciones contenidas en la carta de Santiago. Además de que, obviamente, la carta a los hebreos es una carta plenamente eucarística. Por eso Lutero quería quitarlos, porque iban en contra de sus ideas. ¿Por qué es importante conocer la historia del canon bíblico? Porque al final de cuentas lo que nos muestra es la manifestación de la vida inicial de la iglesia, porque nos reflejan la vida íntima de la iglesia en este contexto histórico en el cual empiezan a vivir. Es decir, cómo la iglesia primitiva consigna por escrito su fe, su espíritu, su tradición, su vida íntima. Y de ahí surgen estos documentos que se llaman hoy Biblia, que se llaman hoy Sagradas Escrituras. Y obviamente la Santa Iglesia tiene que ser custodia de la revelación. Por supuesto, es su gran obligación custodiar la revelación y anunciarla. Por lo tanto, tenía que establecer ciertos criterios para poder fundamentar todas sus ideas, toda su doctrina, todas sus enseñanzas. Y como había una gran cantidad de documentos circulando por el mundo cristiano, tuvo que hacer un acto de discernimiento para establecer cuáles son estos documentos que forman parte certificada de la revelación de Dios a través del Espíritu Santo, a través de los escritores de la iglesia. ¿Sí? Es hasta el siglo IV cuando surge algo llamado Biblia. Antes del siglo IV no existía la Biblia. Sí existía Sagrada Escritura, pero no existía el índice que determinaba de manera fehaciente cuáles eran los documentos que debían ser considerados como verdaderamente palabra de Dios. Es verdad que el Antiguo Testamento lo hemos recibido del pueblo judío. Por supuesto que sí. Pero el pueblo judío no había definido un canon del Antiguo Testamento. No lo había definido. Había serias controversias entre ellos mismos de decir cuáles libros son y cuáles no son inspirados. Y básicamente, para hacerlo muy resumido, existían dos opciones. La primera era el Código Palestinense. ¿Qué es esto? Son aquellos libros del Antiguo Testamento que fueron originalmente escritos en hebreo o arameo. Ese es el códice o Código Palestinense.
Este código fue determinado por los judíos a finales del siglo I, principios del siglo II, sin hacerlo de manera oficial, es decir, simplemente fue ¿cómo lo podemos llamar? Un mini sínodo entre varios estudiosos judíos que quisieron establecer un canon definido, entonces ellos se fueron por el canon palestinense, pero nunca establecieron un canon, incluso hasta el día de hoy no hay un canon establecido como tal. Y existía la otra opción, el canon alejandrino o el códice alejandrino. Este documento, Códice Alejandrino, surge siglos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este códice surge porque un emperador quiso tener en su biblioteca los escritos sagrados de los judíos. Como estos documentos estaban escritos en hebreo, arameo, en la lengua de Palestina, él no los podía leer. Por lo tanto, le pidió a 72 personas, estudiosos, obviamente judíos, que le tradujeran sus escritos sagrados al griego. Entonces se forma un códice a lo largo de muchos años, no fue una sentada y se pusieron a escribir todos los libros, no, sino fue un proceso paulatino de muchas décadas en el cual se escribió todo el Antiguo Testamento en griego. Y los últimos libros que formaron parte de este canon fueron escritos ya originalmente en griego, porque recordemos que Grecia invadió Palestina. ¿Recuerdan de Alejandro Magno? Bueno, por lo tanto los judíos recibieron una fuerte influencia del pueblo griego, y una de esas grandes influencias es la riqueza del lenguaje griego. El lenguaje hebreo era muy limitado. En cambio, el lenguaje griego ofrecía una amplia gama de palabras, conjugaciones, formas de escritura que les permitían de mejor manera expresar lo que sentían, expresar la palabra de Dios de mejor manera. ¿Por qué? Porque era un idioma con una mayor riqueza lingüística y gramática que la que ellos tenían. Por lo tanto, los libros de Macabeos, por ejemplo, fueron ya escritos en griego. ¿Por qué? Porque era un lenguaje mucho más rico que permitía conocer de mejor manera la palabra de Dios. Por eso es que la Iglesia toma este canon desde sus inicios y lo considera palabra de Dios. Por eso la Iglesia no tuvo ninguna resistencia a decir, estos documentos son palabra de Dios. Por supuesto que sí. Y entonces le agrega 27 libros, con que le llamamos Nuevo Testamento, y surge una cosa llamada Biblia. La Iglesia no tuvo bajo ninguna circunstancia problemas en admitir los escritos de los judíos como inspirados, porque simple y sencillamente nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles utilizaron estos documentos y los consideraban palabra de Dios. Por lo tanto, y que quede claro que esta autoridad de la Iglesia es la que define el canon bíblico. Y otra cosa muy importante, cada libro de ellos depende en el contexto total de la Escritura. No podemos tomar un libro aislado de los demás. No es la forma correcta de leerlo, de interpretarlo y de conocer lo que nos quiere enseñar. Todos y cada uno de los libros forman un todo, una revelación total por escrito. No que sea la revelación única o la revelación total, no, porque también la tradición de la Iglesia ofrece pautas de revelación, por supuesto que sí. Nosotros creemos en la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, pero todo lo que tenía que quedar escrito, quedó escrito en un documento que hoy conocemos como Biblia. Una pregunta importante que se hace frecuentemente, ¿cómo puedo estar yo seguro de que todos los libros que están en la Biblia son los que deberían de estar y no falta alguno? Nosotros definimos que el canon está cerrado. Los católicos decimos no, los libros que tenían que formar parte de la Biblia ya están ahí. Pero muchas personas dicen, oye, pero la Biblia menciona otros libros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero que no forman parte de la Biblia. ¿No sería razonable pensar que si un profeta menciona un libro o algún hagiógrafo del Nuevo Testamento menciona algún documento, no debería también formar parte de la Biblia? La palabra es no necesariamente, y es por lo que acabo de decir. No necesariamente, porque aunque sea un documento inspirado, no significa que deba ser canónico dentro de las Sagradas Escrituras. Los libros que se mencionan en el Antiguo Testamento y que no forman parte del Antiguo Testamento, por ejemplo, son el libro del Justo,
el libro de Samuel el vidente, las crónicas de Natán, profeta, y las de Gad el vidente, las profecías de Ido vidente y los libros de Semellas el profeta. En el Nuevo Testamento hay 2 documentos que son mencionados que no forman parte del canon de la Biblia, que son una carta de San Pablo a los Corintios y una carta de San Pablo a la iglesia de Laodicea. Esos documentos no los tenemos. Pero tampoco podemos pensar que la iglesia ha sido negligente al definir o cuidar los documentos que contenían revelación. Recordemos que la revelación o la inspiración bíblica no es un carisma privado que lo ostenta una sola persona, sino que lo ostenta la iglesia en general, porque fueron varios los escritores y a lo largo de la historia en diferentes regiones se fue dando este argumento de inspiración y canonicidad para conformar lo que sería posteriormente la Biblia. Si nosotros pensamos que un documento fue inspirado para la iglesia, ¿sí?, y la iglesia no lo tuviera, quiere decir que la iglesia nunca lo ha recibido como inspirado. Por lo tanto, podemos decir que la iglesia no ha perdido ningún documento inspirado. Si pensáramos lo contrario, de que la iglesia recibe un documento inspirado y lo pierde, quiere decir que la iglesia ha traicionado la misión a la cual ha sido encomendada de recibir, conservar y anunciar la revelación divina. Por lo tanto, no podemos decir que la iglesia haya perdido documentos que debieron haber estado en la Biblia. ¿Muchos documentos a lo largo de la historia se han perdido? Sí, muchos. ¿Que hubieran sido muy valiosos para el conocimiento de la iglesia y la creación, formulación de los pronunciamientos dogmáticos? Claro que sí. Pero no significa que debieran haber estado dentro de la Biblia. Muy bien. Esa fue la primera parte del tema. Aprovecho para mandar un saludo a Blanca Hernández, que me manda una carita de susto. Blanca, por favor, dinos por qué te asustas. ¿Por qué nos mandas esa carita de sorpresa? Y gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Bien. Vamos a dividir ahora las siguientes 2 etapas. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cómo se surge a este consenso en el cual se establece cuáles son los libros inspirados. Bueno, lo primero que debemos de decir, cuando nace nuestro Señor Jesucristo, cuando empieza su labor evangelizadora, de darnos el Evangelio, todo su desarrollo doctrinal, llamémosle así, su vida pública, cuando Él empieza todo esto, ya existían los documentos del Antiguo Testamento. Y nuestro Señor Jesucristo obviamente los usaba. Incluso cuando por primera vez se presenta en la sinagoga para anunciar que Él es el Mesías, toma el libro de Isaías, ¿no? Lee una parte del libro de Isaías y dice, esto se ha cumplido hoy, ¿no? Es decir, nuestro Señor Jesucristo consideraba como palabra inspirada y profética el Antiguo Testamento. Sí, por lo tanto, los discípulos hicieron lo mismo. Eso no hay duda. Las dudas surgieron después. Al final, hasta el siglo II, no había ninguna controversia con el Antiguo Testamento. No existían realmente ninguna controversia sobre cuáles libros eran o no inspirados, ¿sí? Inclusive, nosotros la iglesia primitiva recibió todo el Antiguo Testamento íntegro. ¿Cómo podemos decir eso? Muy sencillo, porque hay 8 libros del Antiguo Testamento que todos aceptamos como inspirados y canónicos, pero que nunca son citados en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el libro de Ruth, de Esdras, Nehemías, Esther, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, Abdías o Nahum, jamás son mencionados dentro de la escritura del Nuevo Testamento, pero no por eso significa que debamos desecharlos. No, la iglesia toma el Antiguo Testamento íntegro, así como venía, porque así como venía también lo recibió Cristo y lo usa en su diálogo con los fariseos, con los judíos. ¿Se entiende? Bien. Las controversias empiezan después, un poquito después, ya entrando a final del siglo II y a principios del siglo III, es cuando empiezan a surgir una serie de problemas. Les mencioné hace un momento que había 2 versiones, por llamarlas así. El Código Palestinense, que era el Antiguo Testamento escrito en lengua palestina, en hebreo, arameo, y existía el
canon alejandrino, que eran todos los libros escritos en arameo, hebreo y griego, todos traducidos al griego. ¿Okay? El código palestinense son 66, es el Antiguo Testamento que utilizan los protestantes. Y el Antiguo Testamento que nosotros usamos en la Iglesia Católica son 46 libros, perdón. Aquí me equivoqué, son los protestantes aceptan del Antiguo Testamento solo 39 libros, nosotros 46, porque nosotros tomamos íntegro como viene el Antiguo Testamento desde los primeros años del cristianismo. Fue utilizado por los apóstoles el código alejandrino o el código palestino. ¿Cuál usaban los apóstoles? Aunque no me lo crean, es muy fácil decirlo, es muy fácil definirlo y darse cuenta cuál era la versión del Antiguo Testamento que usaban los apóstoles y los primeros cristianos. Era el código alejandrino, el griego. No el código pequeño de los palestinos, no, utilizaba el código amplio de que estaba escrito en griego y que se utilizaba no solo en Palestina, sino también fuera de Palestina, por los judíos de la diáspora, por los judíos que no vivían en Palestina. El código, lo voy a repetir, el código que la iglesia primitiva recibió como inspirado es el código alejandrino o también conocido como versión de los 70, que es la que actualmente forma parte de la Biblia católica. ¿Cómo lo sé? Muy sencillo. Ahí les voy un dato muy importante. El código alejandrino, la versión de los 70 o el Antiguo Testamento en griego, como lo quieran conocer, fue citado 300 veces en el Nuevo Testamento. Lo vuelvo a repetir. En el Nuevo Testamento hay 350 citas del Antiguo Testamento. ¿Ok? De esas 350 citas, 300 son del Códice Alejandrino, de la versión de los 70, de la versión en griego. Los apóstoles usaban el Antiguo Testamento escrito en griego y San Pablo los reconoce como Sagrada Escritura en su primera carta a Timoteo. Desde niño conoce las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles eran esas Sagradas Escrituras que Timoteo y Pablo conocían desde niños? La versión de los 70, que es la que toma la iglesia primitiva y sobre la cual ellos citan en el Nuevo Testamento. La Biblia, la parte del Antiguo Testamento recibido por la iglesia, y lo voy a repetir, no importa, que recibieron los apóstoles, que usaron los apóstoles, que usaron los que escribieron el Nuevo Testamento, usaron la versión alejandrina, la versión de los 70, la versión en griego. A finales del siglo I, los judíos, o un grupo de judíos, no voy a decir los judíos, un grupo de teólogos judíos, ya cuando los habían corrido de Jerusalén, que estaban en una ciudad llamada Jamnia, un grupo de ellos decidió establecer como Sagradas Escrituras solo el canon palestinense, es decir, solo los escritos originalmente escritos en hebreo y arameo. Pero ellos ya no tenían autoridad, o sea, lo que ellos hayan decidido en ese grupo de judíos en Jamnia nos viene valiendo muy poco. ¿Por qué? Porque ellos ya no ostentan la autoridad está en la iglesia, no en los judíos. Por lo tanto, cuando ellos pretenden hacer un intento de cerrar el canon, que no lo lograron, obviamente, porque eran solo un grupo pequeño de judíos, cuando intentan cerrar el canon, pues eso es irrelevante para nosotros. Porque nosotros tenemos la evidencia en el Nuevo Testamento que los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo utilizaban la versión en griego. Por eso la iglesia tiene en el Antiguo Testamento la versión en griego, la versión de los 70. Hasta el siglo II nadie ponía en duda esto. Surge con problemas, con las discusiones con judíos, cuando empiezan los tratados apologéticos de los padres de la iglesia para defenderse de los constantes ataques de los judíos y de otros grupos. Es decir, tuvieron entonces que utilizar el código palestinense para refutar a los judíos porque no querían aceptar la otra versión. Bueno, entonces para poder entrar en una discusión, utilizaban el código reducido, el código de 39 libros nada más, pero no porque pensaran que solo eso eran la palabra de Dios y los otros no, simplemente utilizaban las mismas herramientas que utilizaban los judíos para entrar en este diálogo de apología y de debate. Sabemos perfectamente, por ejemplo, que la Didaché, que fue escrito al final del siglo I,
no hacía distinción de libros apócrifos del Antiguo Testamento, no, los toma como íntegros. San Clemente Romano tampoco hace eso, incluso cita el libro de Judith, cita Esther, cita el libro de la sabiduría y cita el libro eclesiástico. La epístola de Bernabé, que se escribió también a finales del siglo I, habla del libro de las sabidurías y habla del libro de eclesiástico. San Policarpo de Esmirna, ya por el año 150, habla de la carta, en su carta a los Filipenses habla del libro de Tobías también, por ejemplo, que forman parte del Antiguo Testamento. San Ignacio de Antioquía habla del libro de Judith. El pastor de Hermas, allá también a mediados del siglo II, habla del eclesiástico, habla de Tobías, menciona el segundo libro de los Macabeos y el libro de la sabiduría. San Justino también en sus apologías a mediados del siglo II menciona las partes deuterocanónicas del libro de Daniel y también incluso hace una seria acusación a los judíos por no aceptar la versión griega de los 70, es decir, el Antiguo Testamento de 46 libros. El código amplio, el código alejandrino, les hace este reclamo, hey, estas son las palabras sagradas que ustedes desde siempre habían considerado sagradas. Solo por entrar en controversia con los cristianos han querido cambiar de canon, pero eran sus escritos sagrados. ¿Por qué los rechazan ahora? Esto lo hace San Justino a mediados del siglo II. Atenágoras, en el año 177, en su obra escrita, llama Legatio por Christianis, ¿sí?, menciona al profeta Baruch. San Ireneo cita a Baruch y los capítulos de Daniel. También incluso utiliza frecuentemente el libro de la sabiduría. Clemente Alejandrino, ya entrando al siglo III, menciona los libros de los Macabeos y también incluso los considera canónicos e inspirados. Orígenes, mediados del siglo III, cita prácticamente todos los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, igual Tertuliano, igual San Cipriano y también San Hipólito Romano lo realiza. Por eso es que sabemos que no consideraban falsos o apócrifos estos documentos, ni siquiera los distinguían como protocanónicos y deuterocanónicos, no existía eso todavía. Y para refutarlo aún más, existe la iconografía cristiana primitiva que da testimonio de que estos libros eran fuertemente aceptados dentro de la iglesia. Por ejemplo, se han encontrado 3 pinturas y 2 esculturas del profeta Tobías. Hay 17 pinturas y 25 esculturas de los 3 jóvenes mencionados en el libro de Daniel que fueron enviados a los hornos. También se muestra a Susana entre los 2 viejos en 6 pinturas y en 7 esculturas. También se muestra a Daniel en 2 pinturas y en una escultura. Inclusive se ve constantemente en 39 pinturas y 30 esculturas a Daniel en el lago de los leones. Es decir, para el siglo III, el uso de los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento era apenas aceptado, lo cual nos confirma que la iglesia primitiva siempre utilizó como escritura sagrada del Antiguo Testamento la versión griega, la versión de los 70. Es a partir del siglo III, con las disputas con los judíos, donde se hace necesario entonces, para establecer criterios de discusión y apología, utilizar el canon hebreo. Pero es para eso, no para desechar los otros. Simplemente para tener un lenguaje, bien claro, sobre el cual establecer los criterios de las disputas entre judíos y cristianos en la iglesia primitiva. Por ejemplo, ya cuando se empiezan a crear este tipo de distinciones son en los escritos de, por ejemplo, San Melitón de Sardes, que empieza a establecer una serie de libros y cita prácticamente todos los libros excepto el libro de Esther, porque incluso los judíos ya negaban Esther, el libro de Esther. Orígenes, por ejemplo, habla, sin él dudar de la inspiración de los libros, habla de que muchos cristianos estaban teniendo serias controversias y dudas con la inspiración de ciertos libros. Es entonces cuando el conocimiento de que en las diferentes iglesias de la cristiandad empezaron a querer tener algunos conflictos con los libros inspirados. Pero ya para el final del siglo IV, San Atanasio, San Cirilo de Jerusalén, San Epifanio, San Gregorio Nazanceno, San Hilario de Poitiers, Rufino, San Jerónimo, ya empiezan a establecer criterios propios para establecer el canon del Antiguo Testamento. Es en el año 382, aunque hay algunas controversias con respecto a eso, cuando en no voy a decir concilio, sino llamémosle un sínodo en Roma, que mucha gente pone en duda, pero no importa, lo voy a mencionar,
el Papa San Dámaso I establece la primera lista canónica de los documentos que son las Sagradas Escrituras, y obviamente son los 73 libros, que conforman la Biblia, 46 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Es ahí donde surgen las acciones de San Jerónimo para establecer, ahora sí, una versión única de las Escrituras, y es cuando el Papa le dice, hey, tradúcelos. San Jerónimo empieza a hacer esta acción, pero San Jerónimo se tiene que apoyar en el pueblo judío, es decir, en los expertos judíos, que le leían las Escrituras en hebreo para darle el verdadero significado de las Escrituras y él poderlas traducir. Pero es en esta influencia donde incluso San Jerónimo, que es el traductor de la Biblia, el creador de la Vulgata, que es la Biblia oficial de la Iglesia Católica, tiene serias dudas con respecto a algunos libros del Antiguo Testamento. Pero su opinión es privada, es única de él. No corresponde a la opinión total de la Iglesia. San Jerónimo pone en duda algunos documentos, sí, pero aún así los integra dentro de la Vulgata por orden, obviamente, del Papa. Esta decisión del Papa San Dámaso I, allá por el 382, viene a confirmarse en el Concilio de Hipona en el año 393 y en el tercero y cuarto Concilio de Cartago en los años 397 y 419. Además, el Papa Inocencio I ratifica esta lista en una carta enviada en el año 405 a Exuperio, que era el obispo de Tolosa. Y es entonces cuando ya se regresa a la unanimidad de cuáles son los libros católicos, los libros canónicos que pueden ser utilizados dentro de la liturgia de la Iglesia. Estas controversias ya no se mencionan prácticamente a lo largo de la historia, ya no tienen un gran problema a lo largo de la historia. Sin embargo, a partir del siglo XV y obviamente en el siglo XVI, con las locuras de Lutero, es que se vuelve a poner en controversia sobre la canonicidad de la Biblia, es decir, cuáles libros debían estar o no. Y como ya les mencioné, Lutero, la decisión de definir algunos libros como de no tan inspirados, porque no los sacó de la Biblia, que quede claro, eso lo hicieron las sociedades bíblicas en el siglo XIX. Lutero no quitó los libros, simplemente dudó de su autenticidad, dudó de su inspiración. Y no solo en el Antiguo Testamento, sino también de libros del Nuevo Testamento, que no se nos olvide eso. Es decir, la Biblia de Lutero tenía 73 libros. Simplemente hacía una distinción de cuáles son más inspirados y cuáles eran menos inspirados según él, según sus propias locuras. Pero no lo sacó de la Biblia. Fueron las Sociedades Bíblicas Unidas en el siglo XIX quienes decidieron ya de plano ya no imprimir Biblias con 73 libros, para reafirmar todo el crecimiento de una gran cantidad de sectas que podían utilizar esas versiones bíblicas que se ajustaban a sus propios criterios y a sus propias ideas. Vaya, lo hicieron por negocio, para que se entienda. Bajas el costo quitando 7 libros y lo produces en masa, sin notas, sin anotaciones, sin comentarios, para que cualquiera los pudiera interpretar como se le diera su regalada gana. Todos estos problemas surgen a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI, principalmente con Lutero. Por lo tanto, la Iglesia tuvo que confirmar solemnemente el canon de las Sagradas Escrituras en el año de 1441 en el Concilio Florentino. Y obviamente de manera solemne ya promulgada como un dogma de fe, canon cerrado, se hizo en la cuarta sesión del 8 de abril de 1546 en el Concilio de San Juan de Letrán. Es hasta entonces cuando ahora sí se cierra el canon bíblico y es lo que tenemos hasta el día de hoy como palabra de Dios. Quiero aprovechar para mandar saludos antes de despedirme. Me escribe Deyanira Pacheco. Gracias, Deyanira, te mando un abrazo. Dice, un fuerte abrazo desde Zacatecas. Más que interesante conocer la teología de las Sagradas Escrituras y su importancia en la historia. Muchas gracias. Te agradezco a ti, Deyanira. Gracias por tus palabras. Blanca Hernández dice, es que es muy impresionante. Me encanta Valora Radio. Sí, somos muy afortunados de formar parte de Valora Radio. Gracias, Blanca, por estar con nosotros. También le mando un abrazo a Analía Elizondo y a Ivonne Álvarez. Gracias de verdad por habernos acompañado el día de hoy y no me queda más que despedirme. Gracias por acompañarme y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey, viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.